Soy especialista SIG y consultor en gestión de riesgo de desastres y seré su instructor en este curso. Comenzaremos este módulo titulado Introducción a la gestión de riesgos de desastre. El tema que abordaremos en primer lugar es gestión de riesgo de desastres en aspectos generales. A lo largo de la historia, en el Perú ha habido muchos hitos que han marcado la tendencia en gestión de riesgo de desastres. El primero fue en 1970, cuando ocurrió el terremoto en Ancash, afectando gran cantidad del territorio de esta región, juntamente causando un aluvión en la ciudad de Yungay, enterrando casi la totalidad de esta ciudad. Después de ello, en 1972 se creó la ley número 19338, que creó el sistema de defensa civil SIDESI o SINADESI. Después de ello, el terremoto de Pisco en el 2007 alerta nuevamente con la creación y la revisión del ley del SINADESI, y que posteriormente en el 2010 crean la política Estado número 32, referida a la gestión de riesgo de desastres, con un cuarto objetivo del Acuerdo Nacional de Estado Eficiente, Estado Transparente y Estado descentralizado. Junto a todas estas antecedentes, en el 2011 se crea la ley 29664, que actualmente en el 2019 está vigente, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGERT. En el 2012 posteriormente se crea o se publica el Decreto Supremo 111 de la PSM, que aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En el 2014, asimismo, se publica el Decreto Supremo 034 de la PSM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que está válido hasta el 2021. Luego, hace pocos años, en el 2017, tenemos un fenómeno muy grave, el Niño Costero, que afecta a gran parte del litoral peruano. En este instante se crea la ley número 30556, que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En esta ley se hace hincapié en que las autoridades deben incluir en sus sistemas de gestión un acápite de la gestión de riesgo de desastres. Después, en el 2018, se crea la ley 30779, ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGERT. Luego, en el 2018, se crea la ley 29779. Posteriormente, en el 2018, se crea la ley 30779, ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGERT. Y así, una gran cantidad de normas nacionales fueron repartidas, publicadas, con la finalidad de demostrar que la gestión de riesgo de desastres es necesaria en nuestro país. Sin embargo, muchas personas, como profesionales técnicos, científicos, ingenieros, geólogos, geógrafos y muchos profesionales se están capacitando en este tema, ya que siendo un tema latente y actual, hay una gran cantidad de trabajo y oportunidades para el desarrollo. Muy bien, es entonces que a partir de todos estos antecedentes, nos hacemos una de las preguntas más importantes con la cual necesitamos iniciar este curso. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres? Cuando nos hacemos esta pregunta, nos viene a la mente diversas palabras, tales como proceso social. La gestión de riesgo podría ser un proceso social. Son actividades simplemente, o podrían ser medidas como medidas de mitigación, medidas de control. La parte de reconstrucción después de un fenómeno posiblemente sea parte de la gestión de riesgos, o también una respuesta. Estas palabras y muchas otras seguramente han cruzado por nuestra mente, o en algún momento lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero vayamos más allá. ¿Cuál es la definición más exacta de la gestión de riesgo? Al igual que las palabras, hay una infinidad de definiciones. Sin embargo, tomaremos dos, que a mi muy particular conocimiento les citaré. Narváez, en el 2009, afirma que la gestión de riesgo es un proceso social, cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo ambiental y territorialmente sostenible. Asimismo, hay otra definición que está dentro de la ley 29664, ley que crea el SINAGERT, la cual nos dice en su artículo tercero
que la gestión de riesgo es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales. Las palabras que encuentro comunes en estas dos definiciones son proceso social. La gestión de riesgo no son medidas. La gestión de riesgo no son actividades o investigaciones. La gestión de riesgo es todo un proceso que se basa en investigaciones, en estudios, pero que su fin último es la preservación de la sociedad, disminuyendo los factores de riesgo o los riesgos, ya sean naturales o inducidos por la acción humana, sean por fenómenos meteorológicos, fenómenos de geodinámica interna o geodinámica externa, o cualquier otro tipo de fenómeno que pueda afectar las actividades constantes, las actividades continuas y diarias de las personas, de la sociedad. Asimismo, podría afectar la parte económica o sus culturas. Bueno, en general, a la sociedad y sus actividades. Siguiendo, nos hacemos otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la gestión de riesgo de desastres? Como vimos, la gestión de riesgo de desastre es un proceso social. ¿Pero cuál es el fin? Veamos aquí. Como bien lo dijimos, la gestión de riesgo de desastres, o GRD, que vamos a empezar a utilizar esa nomenclatura, es un proceso social, cuyo fin es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, ¿verdad? Como decía la definición. ¿Pero para qué? Simplemente para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Pero esta gestión de riesgo de desastres se basa siempre en investigación científica y el registro de información, y que está orientada a acciones en todos los niveles de gobierno, de la sociedad, con la finalidad de proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y en general del Estado. Como pueden ver, la gestión de riesgo no solamente es un proceso burocrático, ni solamente cuestiones técnicas, sino es todo un proceso que se basa en investigaciones científicas y aspecto técnico que aprenderemos en este curso para proteger el patrimonio y a las personas y en general al Estado. Muy bien, en el Perú existe la política de Estado número 32, la política de gestión de riesgo de desastres. ¿Y qué nos dice esta política? Citándola, diremos que la política nos dice que debemos de promover una política de gestión de riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio cultural público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas con mayor seguridad, reduciendo la vulnerabilidad con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y la reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres, así como la reconstrucción. Veamos que esta política de Estado, la política de Estado 32, nos dice nuevas palabras. Podemos encontrar acá, por ejemplo, vulnerabilidad, zonas de mayor seguridad. También podemos ver reducción de riesgo, respuesta ante emergencias, desastre y reconstrucción. Estos son temas que más adelante lo tomaremos con mayor profundidad. Muy bien, entonces, todos estos antecedentes, esta parte teórica, se centra bastante en la ley del SINAGERT. ¿Y qué es el SINAGERT? El SINAGERT es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Y quiénes lo componen? ¿O qué es lo que compone el SINAGERT? En primer lugar, los gobiernos. ¿Gobiernos de dónde? Pues del Estado peruano. Los gobiernos nacionales, que es toda la nación. El gobierno regional, pueden ser de los departamentos o de las regiones. Así también los gobiernos locales, que son los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales. Estos son la base para la gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, estos también se apoyan en instituciones públicas como los ministerios, las instituciones técnico-científicas como el CENAMI, como el INGEMET, como el ANA, entre otras instituciones. También se encuentra inmerso en esto la policía y el ejército, así como otras instituciones públicas. Y no solamente públicas, sino también
instituciones privadas y población en general, tales como entidades públicas, que ya vimos arriba, iglesias. ¿Cuáles son estas entidades públicas anteriores? Por ejemplo, escuelas, colegios, hospitales, ese tipo de instituciones. Las iglesias, las ONGs como parte de instituciones privadas, la población organizada y la población civil en general. Todo esto podríamos verlo en la estructura que nos presenta el SINAGERT, donde la parte alta está gestionada por la PCM juntamente con el CONAGERT, pero estas dos entidades de gestión se apoyan en el CENEPRED y en el INDECI. El INDECI sigue siendo la institución que más información sobre gestión de riesgo de desastres tiene. Sin embargo, el CENEPRED no se queda atrás. Cada una de estas entidades tienen funciones y responsabilidades particulares. El INDECI se encarga de la respuesta después de una emergencia, ¿sí? Y el CENEPRED se encarga más que todo en la prospección, estimación y mitigación de los riesgos de desastre. Estas dos instituciones se apoyan en los gobiernos, tanto nacional, regional y local, como lo vemos en la pirámide, y estos a la vez se apoyan en nosotros, las entidades privadas, públicas y la sociedad civil en general. Estos son los componentes del SINAGERT. Pero, ¿qué más tenemos? Como ya les mencionaba, existen las dos instituciones, las cuales tienen sus propias responsabilidades. El CENEPRED, por ejemplo, está a cargo de la gestión prospectiva y la gestión correctiva. ¿Pero qué es la gestión prospectiva? La gestión prospectiva es un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el fin de evitar el riesgo futuro. Eso quiere decir que aquí las personas, técnicos o especialistas, hacen la estimación del riesgo. Ven si es que algún centro poblado, ciudad, área de cultivo o algún tipo de infraestructura tiene algún riesgo. Así que en esta parte se hacen estudios para ver cuál es el nivel de riesgo y ver si es que se puede mitigar. También está la gestión correctiva. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el objetivo de corregir el riesgo existente. Si bien la gestión prospectiva nos dice si es que un sistema o una institución o una ciudad está en riesgo, la gestión correctiva nos dice qué debemos hacer o nos ayuda a planear, a identificar medidas para nosotros disminuir este riesgo. Muy bien, todo esto, estas dos gestiones, nos dan asistencia técnica a cargo del CENEPRED. Muy bien, si tenemos ya la identificación del riesgo y posteriormente medidas de mitigación de este riesgo, ¿qué pasa si es que un determinado peligro afecta a una ciudad? O sea, digamos, heladas, lluvias intensas, terremotos. Ahí es donde entra INDECI. INDECI nos ayuda con la gestión reactiva. La gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización de un riesgo. Por ejemplo, hay un terremoto. Ahí es donde entran las dos instituciones. Sí, existe. El Perú actualmente está en la muy conocida o muy mencionada Anillo del Fuego, ¿sí? Que viene desde las costas de Chile, sube por toda Latinoamérica y se va por Asia. Justamente por esa parte es donde se genera la mayor cantidad de sismos y movimientos telúricos en todo el planeta. Y el Perú está dentro de este círculo. Así que, si nosotros bien sabemos, hay instituciones técnico-científicas que nos dicen que ha habido terremotos, tienen sus registros históricos, y también hay instituciones que nos dicen va a haber un terremoto. ¿Cuál es esta institución? El IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Muy bien. Y también el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional. Esas dos instituciones nos ayudan a determinar los sismos. Pero estas dos instituciones, CENEPRED e INDECI, entonces, ¿en qué apoyan? Pues el CENEPRED, con esta información de la institución técnico-científica, hace modelos para poder predecir dónde y cuándo y de qué magnitud se puede dar un sismo. Asimismo, las vulnerabilidades, características físicas, biológicas, sociales y ambientales que están vulnerables a este peligro. Y con estos dos componentes se halla el nivel de riesgo. Muy bien, pero si nosotros ya hemos hecho
caracterización del nivel de riesgo y hemos propuesto medidas para disminuir este riesgo, entonces, ¿qué pasa si es que este terremoto llega a suceder y afecta a una ciudad? Muy bien, ahí es donde entra INDECI. INDECI junto con los COER nos ayudan a dar este auxilio a las personas que han sido afectadas por el sismo, por ejemplo, ¿no? Y disminuir los daños que han tenido. No nos reconstruyen nuestra casa, pero sí nos dan apoyo inmediato. Nos dan frazadas, nos dan alimento y otras cosas que nos va a ayudar a sobrevivir unos cuantos días más. Muy bien, entonces, como vemos, estas dos instituciones nos ayudan en las tres etapas de gestión: la prospectiva, la correctiva y la reactiva. Pero estos son tres grandes grupos. Vayamos a los procesos, que son realmente más específicos que las otras clasificaciones. Muy bien, todo este proceso es un ciclo, ¿sí? Empezando por la estimación. La estimación está a cargo del CENEPRED. La estimación son acciones que se planifican y se realizan para generar el conocimiento de los peligros, análisis de la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. En este punto se hace elevar la evaluación de riesgo de desastres. Es una técnica y un procedimiento que ya aprenderemos más adelante. Posteriormente está la prevención, que son acciones que se planifican y realizan para evitar la generación de nuevos riesgos. La prevención se apoya en la estimación para poder reducir el siguiente proceso, que son acciones que se planifican y se realizan para reducir la vulnerabilidad y riesgos existentes. Como podemos ver, en esta parte no nos hablan nada de peligros, ¿cierto? En reducción nos dice acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgos. ¿Por qué nos dice solamente vulnerabilidad y riesgos? Ya que el riesgo es el resultado de la interacción entre la vulnerabilidad y el peligro. Muy bien, entonces, un peligro está causado por algún fenómeno natural. Sin embargo, la vulnerabilidad es inherente a la persona o a la sociedad. Si bien nosotros no podemos manipular la lluvia o no podemos manipular los sismos, pero sí podemos manipular o planificar mucho mejor la estructura, las edificaciones, los edificios, el tamaño de respuesta, el tipo de respuesta de las personas y las características de estas. Estas últimas que les menciono son parte de la vulnerabilidad, ¿sí? Así que lo único que tenemos que hacer para reducir el riesgo es manipular la vulnerabilidad. Como en Asia. En Asia existen mayor cantidad de sismos que acá. Sin embargo, ellos han desarrollado edificios móviles que en un sismo son muy poco afectados. Muy bien, así en Asia han manejado muy bien esta parte de la gestión de la vulnerabilidad para la reducción del riesgo. Después de estos tres procesos iniciales que están a cargo del CENEPRED, sigue el cuarto proceso, que es la preparación. La preparación son acciones de planeamiento para la atención y socorro que permita responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastres o situación de peligros inminentes, a fin de procurar una óptima respuesta. Vean que aquí están los simulacros. Los simulacros nos preparan a nosotros para dar una respuesta o para ver cómo vamos a accionar ante la concretización o la incidencia de algún peligro. Este está a cargo del INDECI. Ya vemos los colores característicos, ¿verdad? Después de la preparación nos da la respuesta. Las respuestas son acciones que se ejecutan antes de una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido así como antes de la inminencia del mismo. Aquí vemos esto, ¿no? Ocurrido el desastre, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? He aquí este proceso. Ahí es donde el INDECI nos capacita juntamente en el simulacro. El simulacro dice, ¿no? Ya sucedió el terremoto, ¿qué hacemos? Tienes que buscar alimento, agua, un lugar para vivir, un lugar para pasar la noche. Si es que estamos en algún lugar con frío, nos dice, no, tienen que buscar algún tipo de vivienda que ayude al abrigo, o juntarse entre varias personas. Y así, ¿no? Inmediatamente después de ocurrido este desastre, nosotros vamos a saber cómo actuar. Si bien en la preparación nos dice cómo actuar antes de, en la respuesta nos dice cómo actuar después de sucedido el peligro o el riesgo. Mal dicho, peligro o riesgo, el fenómeno natural. Así es como vamos a llamar hoy en día. El fenómeno natural constituye el peligro, pues no existe riesgo sin peligro. ¿De acuerdo?
Después de ello sigue la rehabilitación, que también está a cargo del INDECI. La rehabilitación son acciones para restablecer los servicios públicos básicos indispensables, el inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. Muy bien, una vez sucedido el sismo o el terremoto, comúnmente conocido, ya vamos a ver, ¿no?, cómo actuamos las personas para no ser afectados tanto. Sin embargo, vamos a ser afectados. Entonces, en la parte de rehabilitación, nosotros vamos a trabajar juntamente con el INDECI para ver cómo reconstruimos, cómo rehabilitamos nuestra sociedad. Esta parte de rehabilitación es darle los primeros retoques después de un desastre, y después de esta rehabilitación, cuando ya la sociedad o la ciudad o el pueblo, como veamos el nivel de respuesta, el nivel de afectación, vayamos a recuperarnos. Cuando ya ha recuperado su funcionamiento normal, su funcionamiento habitual. Por así decirlo, volvió a su rutina. Pero aún así va a haber cosas o instituciones, infraestructuras o daños que no hayan podido ser reparados en la rehabilitación. Ahí es donde viene ya el último proceso que está a cargo del CNEPRED, que es la reconstrucción. La reconstrucción son acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo ante el desastre y asegurando la recuperación física y social, así como la reactivación económica a las comunidades afectadas. Muy bien, si la rehabilitación nos daba algunas pinceladas para nosotros volver a nuestra rutina, la reconstrucción nos da el 100% de nuestra rehabilitación y nos ayuda a mejorar todavía. Si bien nosotros sabemos en la gestión de riesgo de desastres que un área afectada por un tipo de peligro, que podrían ser diferentes, siempre es recurrente, siempre retorna, siempre regresa ese peligro. Por eso el Perú, por ejemplo, se prepara bastante en el tema de sismos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber sismos. Si hoy no nos afectó porque hubo un sismo pequeño o de una magnitud leve, tal vez mañana no sea así. Tal vez haya un sismo más fuerte. Hoy día se cayó una casa de adobe, por ejemplo. Pero mañana no será así. Tal vez sea más fuerte y se caigan edificios de 5 o 10 pisos. O tal vez la agricultura se vea afectada por las granizadas y heladas. En la reconstrucción no solamente nos rehabilitan la parte física o social, sino se asegura de la reducción del riesgo de desastres. Muy bien. Bueno, esto va a ser todo por ahora. Espero que sigan con este curso y por favor repasen y estudien todos los días, ya que siempre hay algo nuevo que aprender. Y como decía Mahatma Gandhi, una de las frases célebres que siempre cito en mis clases, él decía: aprende o estudia como si fueras a vivir para siempre, pero vive como si fueras a morir mañana. Les dejo con este pensamiento, me despido, soy José González.